asistir. Se me oye bien, ¿verdad? Muchas gracias por asistir a la presentación en la charla coloquio de hoy, enmarcada, como ha dicho Nuria, en el ciclo de Cultura y Política que organizan los compañeros y compañeras de Segovia Decide Comité por la República. Es que lo habéis cambiado el nombre hace poco y me lío. Antes de nada, quiero presentar, agradecer a los compañeros que me hayan invitado a estar aquí con vosotros, y quería presentar brevemente, porque creo que es de justicia, al colectivo Segovia Decide República. Voy a hacerlo más breve. Es un colectivo que es de creación más o menos reciente, que su primera andanza fue una acción bastante bonita en la que participamos unos cuantos colectivos más, que fue hacer un referéndum consultivo sobre monarquía y república como acción política de protesta, ¿vale? Desde mi punto de vista, creo que fue una acción que salió bastante bien, fue bastante llamativa y con una participación para la ciudad de Segovia pues bastante baja. No recuerdo el número de votantes, pero superaba el millar, si no me equivoco. Así que yo creo que para una ciudad como Segovia, estaba muy bien. Y desde entonces, pues viene luchando y trabajando por construir un movimiento basado en los principios republicanos, en su amplio aspecto, y también luchando con muchos otros colectivos por los servicios públicos, los derechos sociales y, algo muy importante, también los derechos civiles y políticos, que no es algo común que dentro de los movimientos sociales y de los colectivos sociales se haga algo tan completo, ¿no? Se luche por los servicios sociales, por los servicios públicos y por los derechos civiles y políticos. Entonces creo que es muy necesario este tipo de movimientos, y pues creo que era de recibo reconocer su labor. Paso a las presentaciones. A mi derecha tengo a Ernesto de Kaiser. Es el autor del libro sobre el que vamos a hablar, El Rey al Desnudo. Nació en Buenos Aires, aunque lleva ya un tiempito por aquí, ¿verdad? Es periodista, fundamentalmente periodista de investigación y escritor. Ha colaborado y escrito en innumerables periódicos, como La Opinión, no me quiero dejar muchos, Cambio 16, El País, Diario Público, La Vanguardia, el Diario Ara. También es colaborador de varios programas de radio y de televisión, colaboración Hoy por Hoy, de vez en cuando, ¿verdad? En Arrojo Vivo, en Espejo Público. Ha sido galardonado con el premio Ortega y Gasset, ¿verdad? Es un premio que otorga el periódico del País, un premio periodístico. Y bueno, entre sus obras tiene más de una docena de libros, que aparte del Rey al Desnudo, pues destacan una serie de obras como El caso de Bárcenas, Los Indecentes, Crónica de un atraco perfecto y Crispadius. También el libro de Bankia, ¿verdad? Y de la crisis financiera, ¿verdad? Que es un libro bastante interesante. Bienvenido, Ernesto, gracias por venir a Segovia y por acompañarnos. A mi izquierda tengo a Pedro Alberto García Bilbao. Es sociólogo, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿verdad? En el Departamento de Comunicación y Sociología, es correcto. Es doctor en Sociología y bueno, ha recibido varios premios y becas, entre ellos
el de Jóvenes Investigadores en la Universidad de Complutense. Hace un tiempo. Y bueno, es miembro del colectivo Al Servicio de la República. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a mí ya me conocéis, yo soy Carlos Serrano, soy autóctono, soy secretario provincial del Partido Comunista de España y responsable de movimientos sociales de Izquierda Unida, ¿vale? Y me habían invitado para presentar, y así que vamos a empezar. Voy a empezar con un comentario y con una pregunta. Ernesto, wow, hasta los más críticos con la monarquía y con el sistema político actual, incluso a las personas que estamos al día a día de la actualidad política, has conseguido sorprendernos con esta trama entre las tramas. La verdad es que yo me he quedado bastante impresionado. ¿Qué te lleva a escribir este libro? Bueno, pues hace pocos días un ex jefe mío, ex director del diario El País y ex consejero delegado de Grupo Pisa, Juan Luis Severo, es una crítica en el diario El País. Bueno, hacía una crítica de un libro que ha salido sobre la monarquía que ha escrito el secretario tercero de hoy del Congreso, Gerardo Pisarello. Esto no está enseñando. Ahí, ya no. Al revés, antes. Ya, ahí, ya. Entonces, dedico una página del suplemento Babelia del País, en el cual pues atacaba el libro de una manera ambigua, pero venía a decir de que el libro era un libro de oportunidad, como si fuera extraño que haya libros de oportunidad. Uno se sienta y escribe un libro en función de una serie de circunstancias y de oportunidades. Pero el comentario tenía un interés para mí porque en el caso del Rey al Desnudo, Historia de un Fraude, se puede decir cualquier cosa menos que es un libro de oportunidad. Porque en el año 1996 yo escribí un libro que se llamaba Vendetta y que narraba las historias de dos financieros, Mario Conde, conocido por algunos de vosotros, probablemente no de los más jóvenes, por Javier de la Rosa, otro personaje. Ambos terminaron en la cárcel durante algunos años, muy pocos, pero durante algunos años terminaron en la cárcel. Y en el libro dedicaba muchas páginas a Juan Carlos I. Muchas páginas respecto de los otros 100 millones de dólares que ya entonces estaban en danza y que había canalizado el financiero Javier de la Rosa, que era responsable de Kuwait Investment Office en España, digamos el brazo inversor de Kuwait, del Emirato de Kuwait, y que había terminado también en manos de Juan Carlos I. Y dedicaba además un capítulo entero que se llama El secreto del rey, de decenas de páginas, a contar las cuentas bancarias, con números incluidos, que tenía el rey Juan Carlos I, entonces rey en ejercicio, en el Banco Español de Crédito. Y contaba cómo estas cuentas bancarias, eran dos, reflejaban una estrecha relación con Mario Conde, que le proporcionaba información privilegiada para invertir en bolsa. Y además esta información, una vez obtenida por mi parte, la contrasté con quien era el personaje clave en la casa del rey, pese a que en ese momento no tenía ningún cargo, que era nada menos que Manuel de Prado y Colón de Carvajal, el testaferro del rey, al que llamaban el intendente del rey, y que bueno, consideró que debía, ante la posibilidad de confirmar o de mentir la información, la confirmó. Entonces, eso fue el año 1993-94, el libro se publicó en el 96. Es decir, que si uno mira retrospectivamente, el rey estaba en mi agenda. No solo estaba en mi agenda como un proyecto, sino que ya entonces contaba las aventuras de Juan Carlos I. Por tanto,
no puede ser caracterizado ni siquiera, en este caso, como libro de oportunidad, pese a que a mí no me parece ofensivo. Yo he investigado el caso de Juan Carlos I en relación a los 100 millones de dólares que, dice él, le regaló el rey Abdulaziz de Arabia Saudí en el año 2008, y la historia está aquí. Será una historia de oportunidad porque no a todos nos regalan 100 millones de dólares. Ni no solo no nos regalan 100 millones de dólares, sino que es muy probable que, en este caso, Juan Carlos no sea el único, y no lo es, porque el libro relata otros regalos, entre comillas, que recibió, del sultán de Bahrein, también del Golfo Pérsico, donde ahora se encuentra residiendo en una magnífica mansión frente a la costa de Abu Dhabi, Juan Carlos I, sino que, bueno, son circunstancias excepcionales, y las circunstancias que narro en este libro efectivamente son excepcionales. Pero quiero decir, el libro es el producto de un trabajo que ya estaba incluido en el año 1996, y por lo tanto yo hago un recorrido que finalmente me permite abordar el tema. Ahora, yo sí traía una idea para empezar, muy actual, para contaros que ya sabemos, parece que ya sabemos cómo va a terminar esta historia. Digo parece, porque generalmente lo inesperado es lo que ocurre. Sabemos que en la tarde del 5 de octubre, hace muy poco, hace un mes apenas, el grupo de fiscales que tiene encargada la investigación en el Tribunal Supremo sobre las actividades presuntamente ilícitas de Juan Carlos I se reúne en la Fiscalía General del Estado, en la calle de Fortuny de Madrid. No se reúnen todos los fiscales encargados de la investigación, una investigación que se les asigna en junio del 2020 en el Supremo, sino un grupo de ellos, porque su jefe ha sido sometido a una operación quirúrgica bastante seria, Juan Ignacio Campos, teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado y del Supremo, el número 2 de la Fiscalía, está convaleciente y por lo tanto no acude a la reunión, no puede acudir a la reunión, porque está informado de lo que allí se habla. En esa reunión del martes 5 de octubre, los fiscales deciden de manera preliminar, pese a que no está toda la documentación que han solicitado a Suiza, al fiscal suizo que investiga la causa, deciden que van a archivar la causa, barajando, haciendo un juego de prescripciones, es decir, un juego que permite sostener que lo que pudo haber sido delito ya no lo es por el paso del tiempo, un juego que incluye la inviolabilidad de Juan Carlos I. Vosotros sabéis que hay un artículo de la Constitución española, que es el 56.3, que dice que el rey es inviolable. En otros términos, es inmune a cualquier procedimiento civil o penal. Ese es otro aspecto que se tiene en cuenta, por lo tanto es inmune. Entre la prescripción y la inmunidad y otros aspectos, pues se decide que se va a archivar. Pero no hay un documento de archivo, no hay un informe de archivo, y no se sabe cuándo, porque está pendiente una comisión rogatoria, que así se llama la colaboración que un Estado pide con otro cuando está investigando operaciones presuntamente ilícitas. Se llama comisión rogatoria o carta rogatoria, donde se le ruega a la autoridad de nuestro país que envíe la documentación que pueda disponer a los efectos de proseguir la información, la investigación, en este caso. Esa comisión rogatoria es muy importante porque pide datos del 2015, que es un año en los cuales algunos de los delitos fiscales no han prescrito. Es decir, que pueden ser perseguidos. Esa reunión termina bastante tarde, casi bastante de entrada ya a la noche, y uno de los fiscales encargados del caso es comisionado para informar a la fiscal general del Estado, la señora Dolores Delgado, que se ha decidido archivar, que
todavía no hay una información elaborada, un informe, que eso habrá que hacerlo, que hay pendiente una comisión rogatoria, pero que se va a archivar. Al día siguiente, miércoles 6 de octubre, 6 de la mañana, la información de que se va a archivar aparece en un medio digital, firmada por uno de los grandes simpatizantes de la monarquía y de la corona. La información no dice nada específico en relación a cuáles son los argumentos jurídicos, cuáles son los argumentos de tipo penal, no dice nada, simplemente dice que se va a archivar. Entonces, los fiscales que participaron en la reunión en la tarde, perplejos, que no han filtrado la información, porque es que no tiene ningún sentido filtrarla si no es con un objetivo espurio, porque no hay ningún documento, no hay ningún razonamiento por escrito, no hay ningún informe que tiene que llevar a la Fiscal General del Estado a hacer lo que se llama un decreto. Los fiscales generales del Estado archivan una investigación, firman un decreto. Entonces hay realmente una situación muy crispada entre los fiscales que evidentemente miran a la Fiscal General del Estado, porque ellos no han filtrado. Entonces cuento esta historia, y estamos a un mes después de los hechos, estamos hoy a 12 de noviembre, y no puede haber decreto, no hay ningún informe, y yo publico hace unos días, el lunes creo, una información después de una conversación con el fiscal a cargo, que se ha reincorporado después de la convalecencia, Juan Ignacio Campos, donde me dice: no podemos tener fecha para la exoneración, para el archivo, porque dependemos de una comisión rogatoria en Suiza, y hasta que no la tenemos aquí no puede haberla. Y además dice, después de mi convalecencia, yo intento hacer el informe. Entonces, esta anécdota, que la he contado en detalle, quizás en demasiado detalle, nos muestra cómo termina mal una historia que empieza mal, como no podía ser de otro modo. ¿Por qué? Porque el 11 de julio del 2018 se filtran las conversaciones, algunos los habéis escuchado, que tiene la ex amante del rey, Corinna Suzanne Wittgenstein, de origen danés, formada en Alemania, con el comisario Villarejo. Y en esas conversaciones Corinna cuenta que hay una serie de cuentas del rey en Suiza, cuenta quién es su gestor, cuenta quién es su abogado en Suiza, gente muy conocida en el mundo de Ginebra, en el mundo de las altas finanzas, y el fiscal Bertosa de Ginebra, sobre la base de esta grabación, que se publica en la prensa española, abre una investigación. Pocos días después del 11 de julio, menos de un mes, el 6 de agosto del 2018, 20 días después de que esto aparece en España, él investiga e imputa directamente a tres personas y a una entidad jurídica por la transferencia de $100 millones del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I, el 8 de agosto del 2008. Entonces, en España, ni la agencia tributaria hace nada con esas grabaciones, ni la fiscalía hace nada, ni los jueces hacen nada. Bueno, los jueces hacen una cosa simplemente para enterrar el caso, que es una ignominia lo que hace primero un juez Diego de Gea y luego el juez García Castellano. Pero entonces empieza mal, a eso voy, empieza muy mal la historia. La agencia tributaria no hace nada, hay $100 millones en danza, y como ha dicho alguna vez este presidente caducado ya del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, claro, no es lo mismo un robagallinas darle, digamos, a un robagallinas que a una gran personalidad, y es verdad, ahora debería completar la versión que dio hace unos años y decir, no es lo mismo un robagallinas que el rey de España, que fue rey de España, que el rey emérito. Entonces, la historia termina con esta filtración que os he contado en detalle. Termina mal una cosa que empieza mal, muy forzada por las circunstancias de una investigación cuyo epicentro está en Suiza y no en España. Bueno, pues
la reunión esta de la Fiscalía que nos han narrado, a mí a lo que me lleva a pensar, y por supuesto la inacción de la agencia tributaria, lo que me lleva es a pensar en el estado actual y la salud actual de la justicia en España. Es decir, algo pasa con esto, ¿no? Es decir, además esto entra en choque con lo que es la figura civil del rey, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un país que ha desarrollado un relato acerca de la modernidad de la monarquía, que la monarquía era algo que podía coexistir con la democracia y con la modernidad, y siempre apelaba al ejemplo de las monarquías europeas. Entonces, lo que nos pueden sugerir estos hechos que se han descrito es qué hay de distinto en la situación en España. Es decir, ¿realmente es equiparable la monarquía española y el régimen monárquico español con sus homólogos de la Europa occidental? Como siempre se nos ha dicho. Hasta tal punto se nos ha dicho esto que políticamente siempre se ha repetido hasta la saciedad que en realidad la discusión república, monarquía no era un tema prioritario, no era un tema que tuviera que afectar a la política parlamentaria, que no era un tema que tuviera que afectar a los programas de los partidos concretos en las elecciones, que esto de la República era básicamente un problema cultural, una lucha sectorial más, una nostalgia empedernida, este tipo de cosas. Pero sin embargo, cuando ves la realidad de los hechos y lo que se oculta detrás del proceder del rey, bueno, pues entonces ya no es un problema de la salud moral de este buen señor, no, es algo que afecta precisamente por la condición suya del cargo que ocupa, es algo que ya tiene que ver con la salud de las estructuras políticas e institucionales de nuestro país. Es decir, eso es una primera reflexión. Y luego el hecho, innegable también lo ha señalado, de que en realidad el detonante de esto es que un fiscal suizo es el que inicia un proceso. Y es decir, si estamos aquí ahora con este hombre en Bahrein o en Abu Dhabi, y si ahora esto es un problema, si esta es la situación que tenemos, se debe no a la actuación de los magistrados españoles o la de periodistas españoles que han llevado durante años, durante mucho tiempo, y el libro, por ejemplo, de Vendetta es un ejemplo, ¿no? Es decir, ha habido también algunos otros casos en que se ha estudiado pues, el devenir económico y financiero de España, donde el tema Juan Carlos ha salido, ¿no? Pero sin embargo, todos esos esfuerzos nunca fructificaron. Fructifican ahora. ¿Por qué? Porque hay unas actuaciones de la justicia en Suiza. Y entonces, a partir de ahí, se crea una situación que, unida al salto del tigre en un bungalow en Botswana, pues provoca que la realidad estalla y entonces alguien grita: el rey está desnudo. Entonces, y esa es la situación en la que estamos. Claro, ¿en qué situación nos deja no al rey, sino a la sociedad española y a su clase política todo esto? Y no quiero extenderme, porque yo lo que quiero es oír a Enrique, básicamente. Pero yo tengo que decir que agradezco que me hayáis invitado, porque como republicano irredento soy parte de aquellos a los que nunca se invita a estas cosas, ¿no? Y entonces nunca se puede expresar, nunca tenemos muchas ocasiones de expresarnos. Y además tengo que decir que la posición republicana que mantenemos algunos es independiente de si el rey es un señor que tiene cuentas con Hacienda o de si es alguien moralmente discutible. Es decir, que aunque fuera un fiel cumplidor de sus obligaciones fiscales y fuera un padre amantísimo y respetado padre de familia y todas estas cosas buenas, nosotros también seríamos republicanos, porque la cuestión republicana tiene otras motivaciones. Lo que pasa es que en el caso español, pues se dan una serie de circunstancias que es que no ese es el caso, es que además encima tenemos este planteamiento. Y eso ya, bueno, pues a lo que nos lleva es al libro que ha hecho Kaiser.
Yo creo que hay dos libros recientes importantes en este tema, y uno es el de Zarzalejos. El libro que ha hecho Zarzalejos es muy importante. Ahora voy a hablar bien de Zarzalejos, yo que soy un republicano irredento, voy a hablar bien del exdirector de ABC y director de FAES y monárquico convencido. Tengo que decir que yo conocí a Satrústegui, ¿no?, que fue miembro del Consejo Privado de Don Juan, porque tuve la inmensa suerte de que me invitaron al aniversario del contubernio de Múnich en el 91, y entonces tuve ocasión de conocer a toda aquella gente, ¿no? Entonces por eso mucha gente se piensa que yo tengo 90 años. Bueno, ya tengo mis años, pero bueno, todavía no tengo 90. Bueno, quiero decir que monárquicos, lo que se llama monárquicos en España, hay pocos. Uno es el señor Zarzalejos y el otro el señor Aresón, y habrá alguno más. Bueno, pues Zarzalejos ha hecho un libro sobre el rey Felipe VI, un rey ante la adversidad, donde hace un análisis impresionante en términos de régimen de lo que implica los escándalos en torno a la figura de Juan Carlos Borbón. Y lo hace además de una manera muy detallada, muy clara y con una buena visión de conjunto de lo que implica este escándalo en términos de mantener la monarquía y el statu quo español. Lógicamente, él lo hace desde la posición monárquica, pero muy objetiva, muy honrada desde su punto de vista, y que yo creo que cualquier persona de izquierda o republicana tiene que leer. Y luego tenemos otro tipo de obras, de las cuales quizá la última y de las más documentadas sea el libro de Ernesto Kaiser, El Rey al Desnudo, porque esta obra tiene algunas particularidades. Primero, es una obra de investigación, es decir, no es una obra de opinión, no, es investigación sobre el terreno, sobre los documentos, y además en una selva en la que es muy difícil orientarse. Entonces, las opiniones son posteriores al conocimiento, y para el conocimiento hay que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo de investigación es el que ha hecho Kaiser. No estoy diciendo con esto que este libro sea un libro republicano o un libro de tendencia, no, este es el libro de un periodista, es el libro de un investigador del periodismo, que no es algo que se prodigue mucho en España. O sea, en España periodismo de investigación no hay tanto, porque el periodismo de investigación necesita de un biotopo, de unas condiciones ambientales, de una democracia desarrollada, de un universo empresarial en el mundo de la prensa sano, ¿de acuerdo? Entonces España, bueno, pues tiene sus características muy especiales. Entonces este es un libro que me ha parecido excelente, que nos habla bien de cómo trabaja el Kaiser, más allá de sus opiniones. Yo no sé a quién vota él, ni si él es de acá o de allá, o si... no lo sé, no importa. Lo que vemos es su trabajo. Y yo, que soy profesor en la Facultad de Periodismo, pues tengo que decir que a mí me gustaría, sinceramente, que los que allí estamos, y desde luego mis alumnos, pudieran trabar contacto y pudieran tener un ejemplo de honradez profesional como la que representa el Kaiser. Y esto va más allá de la posición política, porque esto de lo que tiene que ver es de una sociedad sana, una sociedad democrática, una sociedad en la que podamos convivir todos, donde las instituciones funcionen. Yo, como republicano y español, pues defiendo que eso sea la República Española, pero de la misma manera que Zarzalejos hace un buen libro y es monárquico, bueno, esto no está reñido con la objetividad. Yo creo que esa objetividad la encontramos en el libro de Kaiser. Quería hacerte yo una pregunta, Ernesto, precisamente al hilo de lo que estaba diciendo Pedro, porque además lo cuentas en alguna entrevista que te han hecho. Me gustaría que nos hablases un poco de la última parte del libro, que es todo el anexo documental de las sentencias, pues el que hace que le da valor y peso como libro de investigación. Sí, el libro tiene una serie de documentos que en realidad son como la fundamentación de todo lo que se dice, ¿no? Claro, en el libro, por ejemplo, cosas que yo le digo, de la
que yo destaco más, aunque no lo destaco en el libro especialmente, ¿no? Pero, digamos, en el año 2011, la Nochebuena del 2011, es en pleno desarrollo de la investigación del caso Nos, donde el juez Castro pues se dirige a sentar en el banquillo a la infanta Cristina, aparte de su esposo, el señor Urdangarín. Y en el año 2011, pues Juan Carlos I tiene que abordar este problema, porque lo que es bastante evidente es que él ha contribuido y empujado bastante a Urdangarín a montar toda la estructura societaria y financiera del caso Nos. Digamos, el planteamiento del rey es que, pues, en fin, la infanta no puede vivir en un apartamento en Barcelona, que tiene que tener una casa, en fin, como infanta tiene, y entonces se endeudan, compran un palacete en Pedralbes, en un barrio estupendo de Barcelona, y bueno, pues eso evidentemente genera esa actividad que aquí Urdangarín, el jugador de balonmano, pues tiene lo que tiene. Y entonces en función de eso pues empiezan a hacer esta operación financiera que básicamente consiste en poner el cepillo y pasarlo por las comunidades autónomas. Como todo el mundo sabe, es el yerno del rey, es un cepillo que tiene, digamos, el escudo de la casa de su majestad el rey Juan Carlos I. Pero aparte de eso, está involucrado porque escribe cartas de recomendación, participa en algunas reuniones, intenta involucrar, en ese momento está también en noviazgo con Corina Sudán-Wittgenstein, intenta incorporarla a ella para que apoye la actividad por sus relaciones y sus contactos, y en el 2011 la investigación está avanzando, y entonces él ya empieza a hacer lo que veremos que luego hará Felipe VI con él mismo, que es la construcción de un muro por el cual se separa de Iñaki Urdangarín. Esto provocará además no una crisis matrimonial, porque no es un matrimonio, Sofía, un matrimonio, digamos, Sofía y Juan Carlos son dos personas que viven absolutamente separadas, pero provoca digamos, un enfrentamiento muy grande que consiste en que la reina cree que la actitud del rey es una actitud poco noble, es una actitud donde, pues, en lugar de reconocer la situación, que él mismo ha participado y ha dado alas a toda esa operación del caso Nos, pues intenta de alguna manera pues evadirse, ¿no? Eso crea una discusión interna. Ella va a visitar a la infanta que se ha trasladado a Washington con Iñaki Urdangarín. César Alierta, el presidente de Telefónica, ordena que le contraten en Washington, importante, y deja España, deja el caso Nos, se marcha allí a la espera de qué es lo que va a pasar con la instrucción que está llevando el juez Castro en Mallorca. Y entonces, en 2011 tiene el discurso de Nochebuena. Juan Carlos y sus asesores le aconsejan que, bueno, que tiene que abordar el problema, digamos, el decreto que sufren las instituciones en España, incluyendo la monarquía. Es ahí donde él dice que la justicia es igual para todos. Pero más que eso, me importa destacar dos cosas de su discurso y de lo que ha hecho antes de su discurso. Él dice: me preocupa enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Hombres listos. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales, so pena de cometer una gran injusticia
con la inmensa mayoría de servidores públicos que desarrollan su labor de forma ejemplar y honesta. Esto causa hilaridad, pero lo que voy a contaros a continuación creo que va a provocar, digamos, no solo hilaridad, sino un rechazo. Yo ya escribo yo, esto de la frase que leí. Juan Carlos I sabía lo que estaba diciendo. Tenía una constancia íntima. El rey acababa estos días de recibir de Suiza 360.000 francos suizos, 294.000 euros, que le había encargado retirar a Arturo Fasana, su gestor del Banco Mirabeau. Y entonces, en la página de los anexos del libro, en la página final, tenéis los extractos bancarios y tenéis que el extracto bancario al que estoy refiriendo, de los 360.000 euros, 300.000 francos suizos, 294.000 euros, es del día 22 de diciembre del 2011. Entonces, yo digo, su doble conducta, privada y pública, remite a la obra Nekrasov, la obra de teatro escrita por el escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre en 1955 sobre la Guerra Fría. He aquí un diálogo sobre el engaño y la mentira. Georges está ante el espejo. Uno de los personajes, Sibilot, dice: ¿qué haces ahí? Georges contesta: mis ensayos. Sibilot: ¿qué ensayos? Georges: me miento a mí mismo. Sibilot: a ti también. Georges: a mí en primer lugar, tengo demasiada inclinación por el cinismo, es indispensable que yo sea mi primer engañado. Este es el personaje. Esto es literatura, lo que dice Sartre en su magnífico libro Nekrasov, que se interpretó yo creo que en el año 19 en Madrid, una muy buena interpretación en el Teatro de la Abadía. Y este es el personaje, porque lo que él dice, que os he leído, aparte de la justicia es igual para todos, que es la frase que se conoce en 2011, está esa elaboración que él hace, ¿no? Sobre las responsabilidades públicas y todo lo que nos explica, ¿no? Y todo diciendo que además no todos son así, no todos somos así. Después de haber retirado 360.000 2 días antes, francos suizos del Banco Mirabeau de Ginebra. Este es el personaje, y es el personaje que hemos creado entre todos, incluyendo a Franco, que es el que lo logró, obviamente, ¿no? Es el primero. Pero quiero decir, lo hemos creado entre todos porque, me refiero a la prensa sobre todo, porque hemos creado un mito. Y ese mito se ha ido sirviendo de esa mitología para hacer, entre otras cosas, lo que ha hecho. En el último capítulo del libro, yo digo que frente a los hechos que conocemos, se puede, digamos, tener varias actitudes. Hay gente que incluso cuando conoce esto, tú mencionabas a Sansón, yo tengo una relación con Sansón y hablo a menudo, la leído mi libro, según dice. Todavía no lo ha comentado, y supongo que no lo va a comentar, pero sin embargo ha comentado casi todos los libros que yo he publicado. Son, en fin, una pila de libros. Sí. Y los ha publicado, y además de manera elogiosa, desde el punto de vista de su textura literaria, de su investigación que contiene, y todo eso. Yo sabía que este libro muy difícilmente lo iba a comentar. Pero sin embargo me llamó y me dijo que lo había leído, que le había gustado, y que desde luego no era un libro sobre la monarquía en general, claro, teórico. Entonces yo le dije, por eso Luis María, creo que tienes que comentarlo, porque yo creo que, digamos, en este momento Juan Carlos I es de la misma manera que de alguna manera la política de
Mariano Rajoy en su día, de mirar para otro lado respecto de Cataluña, de no hacer nada, eso de no hacer nada, que es un poco la política que seguía Rajoy en todos los terrenos, pues ha incrementado notablemente el independentismo de manera sideral en los últimos 10 años. Y de la misma manera Juan Carlos I es en este momento el personaje que está favoreciendo la idea de que tiene que haber una república en España. Y en ese sentido, pues es una oportunidad tuya para comentarlo. Me dice, bueno, yo voy a ver lo que voy a hacer, ya sabes que es un tema complicado para mí. Pero bueno, al menos tuvo la decencia de llamar y decir, mira, yo lo he leído, a mí el libro me parece muy bueno, luego me explicó sus teorías sobre Corina, y claro, no tengo demasiado interés. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decía era que el personaje, me desvié con eso, pero su personaje, que aparte de la historia de los 100 millones de dólares, yo cuento que en un momento determinado él planea en el 2010 un viaje al Golfo Pérsico, que es una zona que era cultivado muchísimo durante su reinado, muchísimo, con distinciones, Toisón de oro incluido, para la rey Saudí, Abdelaziz, que estuvo aquí en el año 2007, digamos, Juan Carlos I hace como de broker de los saudíes, en el sentido de tratar de reforzar la idea de que en Arabia Saudí hay una modernización similar a la de la transición española. Similar, yo estoy hablando, claro, del año 2010. Sí. Ahora hay maniobras en ese sentido en Arabia Saudí de hace un par de años, pero estoy hablando de entonces, ya en 2005, 2008, y por eso es un capítulo que yo escribo, pero en homenaje, un poco una especie de ironía respecto de Lorenz, y como Juan Carlos de Arabia. Un capítulo, Juan Carlos de Arabia. Una pregunta seria, porque esa es quizá una de las grandes preguntas. ¿A cambio de qué le dan ese dinero? Porque claro, cuando hay una comisión es siempre a cambio de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a Arabia Saudita y vendemos el AVE. Compre usted el AVE, no vaya a los franceses, no vaya aquí, alta velocidad española. Entonces se supone que los sobornados tendrían que ser los sauditas. Pues no, señor, el sobornado es el español. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿se sabe algo sobre ese tema? Sí, se sabe, sí, yo lo cuento en el libro. Vamos a ver, la operación de Arabia Saudí es una operación compleja, muy compleja. Porque, primero, el consorcio no es solamente español, es saudí-español. Son empresas saudíes asociadas a empresas españolas. Eso es un primer punto. El segundo punto es que sobre la oferta que hace el consorcio saudí-español hay una rebaja del precio del 30%. O sea que salimos perdiendo. No salimos perdiendo, es un contrato que se quedan 6.700 millones de euros y es un contrato que la oferta es una oferta superior. Bueno, esta vez se hace, es un sistema de comisiones institucionalizadas y aquí estamos compitiendo con un consorcio francés. Entonces, es evidente que él interviene en alguna de estas gestiones. Además, el personaje clave del consorcio hispano-saudí es nada menos que Juan Miguel Villarmir, el exministro y el presidente de una de las principales constructoras españolas, y no solo eso, un personaje de cuya corrupción nadie duda en el mundo de la construcción. Y este es el personaje clave que contrata intermediarios y que de alguna manera pues interviene, digamos, en la gestión de la propia Comisión de Contraloría. Esto no está probado. El fiscal Bertosa lo que precisamente investiga es el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es un delito que no es un delito en sí mismo, sino que requiere un delito previo, un delito subyacente, digamos. El blanqueo de capitales, por ejemplo, si hay una comisión, si hay una mordida ilegal. Entonces, la mordida ilegal se blanquea. ¿Cómo se blanquearía en este caso? Teóricamente, cuando Juan Carlos I transfiere los 100 millones de dólares a Corina Chudainde. Ahí es el blanqueo. ¿Por qué? Porque el origen es ilícito, es una mordida. Pero para demostrar que el origen es ilícito,
no es fácil solamente con la transferencia. La transferencia es del 8 de agosto del 2008, la transferencia del Ministerio de Asuntos Económicos, del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, pero eso no demuestra que sea una mordida, que sea una comisión ilegal. Por eso los saudíes dicen, en el momento que se hace la transferencia, que es un regalo, sin contrapartida. Entonces, el fiscal suizo no lo tiene fácil. No lo tiene fácil porque en Arabia Saudí no puede contar con ninguna colaboración. España ha enviado una comisión rogatoria a Arabia Saudí, lo hizo Luis Pastor, muy buen fiscal que ha estado investigando el tema en la Fiscalía Anticorrupción, y él envía una comisión rogatoria a primero del 2020 a Arabia Saudí, y hasta hoy no la han contestado, porque Arabia Saudí no contesta comisiones rogatorias, no hace colaboración judicial con otros estados. Entonces, el tema no es fácil. Bertosa lleva investigando esto desde el 6 de agosto del 2018. Estamos donde estamos. Y tiene imputada a Corina Tuzán por el delito de blanqueo de capitales, tiene imputado a Yves, ahora recientemente, Yves Mirabeau, el propietario del Banco Mirabeau, a través de la cual se hace la transferencia, que recibe el dinero para la fundación de Juan Carlos I, tiene imputado a Arturo Fasana, que es el gestor, y a Dante Canónica, que es el abogado. Están imputados, siguen imputados, pero la investigación está ahí. No, digamos que él no logra cerrar el ciclo. Él cree que hay una blanqueo de capitales, está convencido de eso, pero tiene que demostrar. No es fácil demostrar. En España todo esto no nos interesa nada, pero aquí no queremos demostrar nada. Sí, en fin, es pecata minuta. Ahora, yo quería decir, antes de que me preguntaras eso, que cuando él, cuando se empieza ya a saber todo lo que viene de Suiza, y además en el libro publico las audiencias, que son muy peculiares, las audiencias de Suiza, porque no es solamente con una persona, sino que el fiscal interroga a todos, y todos pueden intervenir y dar su versión. Entonces interviene, por ejemplo, el dueño del Banco de Bahamas, dice, no, porque Corina me dijo esto, porque usted me dijo ta. Y ella dice, no, perdone, usted no es verdad, yo no le dije eso. Yo la apertura de cuenta la quería abrir en Suiza, no en Bahamas. No, usted me dijo que tenía que ser en Bahamas. Y vas viendo, ¿no? Te vas formando una impresión. Es muy distinto que el proceso penal en España, que es muy rígido, muy diferente. Entonces, pero yo simplemente quería contar otra anécdota, que es cuando el rey hace un viaje al Golfo Pérsico en el año 2010, y el sultán de Bahrein le regala el equivalente de $2 millones. Y ese dinero viene en el avión que utiliza siempre, la Fuerza Aérea, y los billetes vienen en una maleta, vienen en billetes, no es una transferencia bancaria, no es un talón, son billetes, uno sobre otro, 2 millones. La maleta, en fin, entonces, el viajero se llama desde Bahrein, donde estaba, y después de recibir el dinero del sultán, y llama a su gestor, Arturo Fasana, en Suiza, y le pide que tiene que ver, y que entonces hará una escala, si este señor puede comer pan, usar con él, hará una escala en Suiza. Este señor tiene una mansión en las afueras de Ginebra, y le dice que sí, obviamente, ¿no? Y entonces Juan Carlos se traslada con su avión a Ginebra, ahí baja, un coche le espera, y se traslada con el maletín del dinero a la casa de Fasana, con Fasana, y al día siguiente Fasana va al banco y deposita el dinero, con tranquilidad. Este es el personaje. No sé, a mí esta historia, si la puedes demostrar, como se puede demostrar, a mí me parece cinematográfica. Esto lo vemos en las películas de narcotraficantes, en estas películas lo vemos. Corrupción inmediata. Es corrupción inmediata. Claro, entonces yo digo, y bueno, ante la gente que dice que bueno, que en fin, que este hombre ha hecho cosas muy buenas y no quiere ver la realidad, yo escribo ya en la conclusión del libro, dice, el jefe del Estado, ha sido jefe del Estado, y el Estado. Terminamos nuestro periplo, hemos expuesto los hechos. El rey de España
que diría Jorge Luis Borges, ha considerado por su cuenta y riesgo que el Estado es una inconcebible abstracción. Borges dice que los argentinos, bueno, yo soy español ya, pero los argentinos heredamos de los españoles. Es un libro magnífico, muy breve, que os recomiendo leer, y un poco tiene que ver con la historia también del tango en la Argentina, que se llama Evaristo Carriego, es un libro muy breve, donde él dice que nosotros heredamos de los españoles una cosa que es muy precisa, que es lo que él llama la inconcebible abstracción, el Estado como inconcebible abstracción, en el sentido de que es bueno engañar al Estado. El tipo que vale, pues lo hace bien, hay que engañar al Estado. Entonces, dice, el rey de España, que diría Jorge Luis Borges, ha considerado por su cuenta y riesgo que el Estado es una inconcebible abstracción. Se ha comportado como un individuo, digo yo de Juan Carlos, no como un ciudadano con la máxima representación del Estado. Ha convertido su inmunidad en un abuso de poder e impunidad. Siempre se puede optar, como han hecho grandes personalidades españolas, por cerrar los ojos ante estos hechos. En el capítulo 22 de la primera parte de la novela de Cervantes, Don Quijote apunta al cruzarse con el comisario y al ver el encarcelamiento de Ginés de Pasamonte lo siguiente: allí se vaya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto como con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros, y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. Esto es el Quijote. Y yo digo, podemos imaginarnos al glorioso hidalgo en la campiña suiza, cruzándose con Juan Carlos I, quien se traslada con un maletín repleto de billetes por valor de 1,7 millones de euros para entregárselo a Fasana. En abril de 2010, este último le espera para almorzar en su mansión y luego depositar el dinero en el Banco Miramar. Es decir, las cosas que hace este hombre, que hizo este hombre, son increíbles, revelan digamos, mucho más que la inviolabilidad, mucho más que la inmunidad. Revela que él puede hacer lo que quiere, realmente. Que él cree que es el progenitor de las instituciones de la España actual. Que es el progenitor de las instituciones, no cabe duda, pero que esas instituciones sean lo que él crea que son, a ella diferente. Ernesto, aquí te quería hacer una pregunta y luego me gustaría un comentario por tu parte, hablar del personaje. Y además yo creo que esta actitud tiene que ver mucho de dónde viene este señor y él le nombra y de dónde viene, creo que tiene mucho que ver. Pero en contraprestación con este personaje, me gustaría hablar de Felipe VI, que siempre se le ha llamado el preparado, pero yo creo que en este aspecto tiene un poquito menos de encaje y que su padre, ¿no? Es un poco menos hábil. A mí me parece un arte un poco canalla, que después del día 22 de diciembre de haber recibido ese ingreso, el día 24, en la cena, en el discurso de Navidad, pues sea capaz de hacer ese discurso que tú escribes y que la verdad es que me parece, eso a mí me parece un arte, y creo que el hijo no es tan hábil en esto, y creo que nos lo ha demostrado en algunos discursos. Pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Y Felipe VI qué? ¿No se enteraba de nada de esto? Bueno, yo dedico varios libros en el capítulo de mi libro a Felipe VI. Es inevitable porque en marzo del 2019 los abogados de Corina Wittgenstein en Londres le aconsejan cambiar de estrategia y en lugar de tomar como referencia de sus propuestas a Juan Carlos I,
deciden dirigirse al rey, a Felipe VI. Es un cambio completo de estrategia. Y entonces lo primero que hacen es enviar una carta el 5 de marzo de 2019 a la atención de Jaime Alfonsín, el jefe de la Casa del Rey, que es un hombre muy importante en la estructura de la zarzuela, muy importante, y donde le cuentan que, mire usted, resulta que hay una fundación que se llama LUCUM, una fundación de Panamá, creada en Suiza, y que, pues sí, recibió 100 millones de dólares. Y resulta que usted es el segundo beneficiario. Usted figura en los libros de la Fundación LUCUM como segundo beneficiario. Y después hay una fundación que se llama Zagatka, que es una fundación de Liechtenstein creada en el 2003 y cuyo primer beneficiario es Álvaro de Orleans, primo del rey Juan Carlos, y usted, señor Felipe VI, figura como cuarto beneficiario, y las infantas Cristina y Elena como quinta beneficiaria. Y bueno, esa fundación ha movido dinero. Y le cuentan una serie de historias y dicen, y nosotros lo que queremos, al final dice, es sentarnos a negociar con usted. Sentarnos a negociar y llegar a un acuerdo porque a nuestra clienta, la señora Corina Sudamérica, la están difamando por todo el mundo, están presentándola como una ladrona, y eso no es así porque él le ha donado el dinero y esa donación es irrevocable y está documentada. Entonces, lo mejor, dice, es sentarse a negociar. Bien, eso es el 5 de marzo de 2019. ¿Qué hace Felipe VI? Le da la carta a su padre. ¿Y qué hace su padre? Juan Carlos I llama a Corina por el teléfono satelital que tiene, que usa, y concierta con ella una entrevista porque dice que necesita hablar. Y el 16 de marzo de 2019 coge el avión y se va a Londres y mantiene con ella una larga conversación en su casa. No llega a ningún acuerdo. Juan Carlos está muy preocupado por los periodistas que escriben y que llaman para escribir sobre esta crisis. Y entonces Corina le pasa con su agente de prensa, por teléfono, y le dice, bueno, ¿quiénes son los periodistas de España que te llaman? Y entonces la periodista le dice, una periodista de Estados Unidos de Comunicación, y que ahora está en una agencia, le dice, mire, eso no se lo puedo decir. Yo puedo decir por una sencilla razón, como le decía a usted, la gente que llama se interesa por este caso y escribe. Y entonces se vuelve a España, Juan Carlos I, ¿y qué hace? Bueno, evidentemente con Felipe le dice, a mí no hay ninguna posibilidad de ningún acuerdo. Esta mujer no está dispuesta, digamos, a devolver el dinero. Y entonces pasan 20 días y Felipe VI se va a un notario. Y todo esto que os cuento lo declaran notario. No la visita del rey, sino que hay dos fundaciones de las cuales no sabe nada, que ha recibido una carta de Londres del 5 de marzo de 2019 que él no sabe nada. Y deja todo eso por escrito. Y el día, un año después, el día 15 de marzo del 2020, al día siguiente de que el Consejo de Ministros decreta el estado de alarma por el coronavirus, la Casa del Rey encuentra que es el mejor momento para contarnos lo que nos pasó un año. Y nos cuenta que el rey ha decidido renunciar a la herencia, que no sabe nada de Lucum, de Zagatka, que todo esto le resulta desconocido, que le escribieron una carta hace un año y le contaron esta historia, pero que él no sabe nada, y que renuncia a esa herencia, y que además le quita los casi 200.000 euros que tiene Juan Carlos I en el presupuesto de la zarzuela. Y hace una larga declaración, un largo comunicado. Entonces yo digo una cosa. El rey abdica en junio del 2014, Juan Carlos I. Pero es una abdicación que lleva mucho tiempo, es un proceso que se va descomponiendo. Hay un sector del establishment de España que cree que tiene que irse, que es un peligro, que tiene el techo de cristal, y bien que lo sabe.
¿Y qué tiene que ir? Es un proceso que dura entre 2012 y 2014, incluso Juan Carlos I juega, se lo consulta a Aznar, lo consulta con González, digamos que no tiene ni siquiera, yo diría, no tiene ni siquiera la preocupación porque se filtre, no exactamente, pero que, bueno, en todo caso, en junio del 2014, él abdica, lo que yo llamo una abdicación de emergencia en cuanto a las circunstancias en el medio. Ahora yo digo, y no le dice a su hijo, oye, tenemos un problema, resulta que hay 100 kilos, 100 millones de dólares en una cuenta de la cual tú eres el segundo beneficiario después de mí. No se lo dice solo para que lo sepa. No se lo dice. No. Luego, Álvaro de Herrera, el primo remoto del rey, pone como cuarto beneficiario a Felipe en una fundación de Liechtenstein en el año 2003. Y en quintas beneficiarias a la infanta Cristina, la infanta Elena y la infanta Cristina. Y digo, no le dice al rey, ahora Felipe VI, oye, para que lo sepas, para saber cómo gestionamos esto, resulta que tú estás en una fundación en Liechtenstein, que yo creé en el año 2003, y esta fundación pues ha pagado casi 9 millones de euros de los viajes en avión privado que ha hecho tu padre. No se lo dice. No se lo dice. Es difícil de creer. Pero bueno, esto es lo que sostiene Felipe VI, porque tiene que hacer, como hemos mencionado antes, tiene que repetir el muro, el cordón sanitario que su padre ha hecho con Urdangarín y con la infanta Cristina, lo tiene que repetir ahora con su padre. Y el muro tiene que ser más creíble. Por eso este hombre, el 3 de agosto del 2020, se marcha de España, porque no puede soportar, digamos, no él, sino la monarquía, con él presente en España, la irritación que va creando las informaciones que aparecen. Y porque sabe que va a aparecer más información procedente de Suiza, y que eso es insoportable para él. Y por eso se marcha. El problema es que es fácil marcharse, pero es más difícil volver. Porque él, para volver, estaba esperando ahora esta historia. Tú hablas de Zarzalejos. Zarzalejos es el que está presionando para que salga la exoneración. Es el que escribe el artículo, es a la que Dolores Delgado le llama y le dice, oye, esto está ahí. Y él escribe. Y ahora dice que sea antes del 17 de diciembre. Y todos los días saca información. Bueno, yo creo que esa no es la función del periodismo, pero bueno, esa es mi opinión. En cualquier caso, lo que está pasando es que él está esperando a la exoneración. Para venir aquí y decir, presunción de inocencia. Presunción de inocencia en alguien que ha defraudado a Hacienda y que ha eludido el delito fiscal pagando, pero que además no tenía el derecho a pagar porque él fue avisado de que se le estaba investigando. No es espontáneo lo que él hace, que es lo que pide la ley. Si tú regularizas, si tú haces una declaración complementaria espontáneamente, sin que los inspectores de Hacienda te lo hayan dicho, pues te lo hayan requerido, pues eso vale. Pero este tenía toda la información. En Suiza tiene un abogado en el procedimiento que está imputado ante Canónica que le cuenta todo. Cuando Bertosa, lo que podéis ver en el libro, cuando Bertosa le pregunta en un momento determinado, Bertosa es así, muy chico joven, ¿no? 47 años, le pregunta si hace cambio, y dice, pero usted sigue teniendo contacto con Juan Carlos. Claro que debía tener contacto. Le había pedido a Juan Carlos I que se trasladara a Suiza 7 días después de iniciada la causa, el 6 de agosto. El 12 de agosto ya está Juan Carlos ahí firmando una cartita para que Canónica presente en el procedimiento. Claro que, y dice, sí, no, sí, hablamos, dice, sí, hablamos, una cosa así. Entonces, en otro momento le pregunta, dice, ¿y qué dijo Juan Carlos sobre las declaraciones que salieron en España, no? Bueno, dice, se rió cuando se lo dijo. Está todo transcrito. Vosotros pensáis que todo esto es muy divertido, que todo está en las audiencias. Dice, sí, sonrió. Entonces digo, decía, el tema es que ahora es difícil
calibrar y preparar la vuelta. Yo creo que él, en un momento determinado, cuando le exoneren, intentará estar en España probablemente lo menos posible, ¿no? Probablemente lo menos posible. Ahora él tiene 83 años. Tiene que hacer un testamento, ¿no? Digo yo. Y entonces, si ese testamento, como las hijas van muy a menudo allí, supongo que algo tendrá que ver con eso. Supongo. Pero digo, es lo lógico, no es ser mal pensado, no digáis, oh, este tío aquí, no, pero es lo lógico, tiene 83 años, este hombre ha tenido muchas operaciones, tiene buena salud, pero bueno, ahí está. Entonces, tiene el testamento. ¿Qué va a pasar con la renuncia porque la renuncia tiene un contenido muy mediático, uno no puede, el Código Civil nuestro español dice claramente, tú no tiene valor, digamos, el testamento es cuando una persona se muere, no es una renuncia, eso para que salga en un periódico, eso está bien, que tiene un valor jurídico. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Entonces, por eso digo, bueno, me preguntaba hoy Miguel Ángel Fuentetaja en la SER, en el diálogo que tuvimos esta mañana, me decía, bueno, pero entonces el punto final, el tema de este, ya sabemos el final. Y digo, sabemos que le van a exonerar, eso ya lo sabemos, porque ya sabíamos de antes que lo querían investigar. Eso también lo sabemos. El problema es que este no es el final, porque este hombre tiene 83 años, le da la vuelta en España, cuánto tiempo estará en España, qué hará Felipe con él, dónde vivirá los días que esté, si es que vuelve, y luego está su testamento. Entonces, esta idea de que todo esto se acaba simplemente porque los fiscales le hagan un informe a la Fiscal General del Estado y está en un decreto exonerándole, no es así, no se sostiene. Realmente yo creo que la monarquía española, yo no creo que esté en peligro, yo tengo la bola de cristal, pero lo que sí creo es que está menos en peligro expulsándole a él y rompiendo con él, que de lo contrario. De todas maneras, también pienso, lo que planteabas tú, Marcelo, que hay una diferencia muy grande entre Juan Carlos I y Felipe VI. Y que la diferencia consiste en que este hombre, Juan Carlos I, era un hombre que tiene un andón para las relaciones públicas que es extraordinario. Basta estar con él, en fin, poniendo algo, es extraordinario. Digamos, su empatía es natural, o sea, es un actor, es eso. Entonces, un impostor, de cierto modo, un impostor como jefe de Estado, lo que ha hecho, pero bueno, pero digo, entonces lo que ocurre es que él está dotado de una muñeca política que Felipe VI no tiene. Por ejemplo, el discurso del 3 de octubre de Felipe VI es una de las cosas más aberrantes de la historia, absolutamente. Es decir, un discurso donde tú tienes el 1 de octubre, el referéndum en Cataluña, por más que sea ilegal, gente reprimida tratando de expresar su voto. Tú, Juan Carlos I, yo no lo veo el 3 de octubre saliendo y echando leña al mono. Digo, puede haber hecho un discurso duro, pero un discurso de altura, tratando de, bueno, fue él quien dijo finalmente, hablándose de la gente, refiriéndose a Cataluña. ¿Entiendes? Entonces, es decir, no lo veo echando leña al fuego, por más que piense que el Estado está en peligro, que no está para nada en peligro. Es una patraña de los servicios de información, de seguridad de los jueces. ¿Qué peligro? Ninguno. Había un referéndum que no tenía ningún valor jurídico, y si no hubieran reprimido, hubiera tenido menos repercusión nacional e internacional. Es decir, entonces, desde ese punto de vista, él no hubiera hecho eso, él hubiera hecho, yo creo, es una especulación realmente, pero una cosa más inteligente. En cambio, este es pepero. A mí me ha contado Miquel Iceta, con el cual tengo una muy buena relación, que es ahora ministro de Cultura, que cuando, antes del referéndum, el rey le llamó, antes, en el mes de septiembre del 2017, y que tuvieron un diálogo donde, bueno, pues, Iceta dijo que había que mantener las puertas abiertas para una negociación, bueno, lo típico. Y cuando se produjo el referéndum, el 1 de octubre, Iceta se enteró de que el rey iba a hablar, iba a hacer un discurso a la nación.
Y entonces llamó a Pedro Sánchez y le dijo, oye Pedro, este hombre va a hacer un discurso, hay que tratar de moderarlo lo máximo que se pueda, ver, ¿no? Y entonces Pedro Sánchez, según la versión que me da Iceta, le dijo, eso ya lo he intentado y no he conseguido nada. Entonces Iceta le dijo, bueno, pues como el rey me llamó a mí en septiembre, pues bueno, tú puedes llamarle, le llamaré y a ver si te escucha y hacer esfuerzo, claro, por supuesto que sí, ninguna pega. Entonces Iceta llamó al jefe de la casa de Su Majestad el Rey, Alfonsín, y le explicó esto que os estoy diciendo, según él, ¿no? Le dijo, pues hay que tratar de dejar una puerta abierta. Y entonces a Jaime Alfonsín le escuchó, muy callado, y cuando la terminó Iceta, le dijo, no va a poder ser, no va a ser, eso no va a ser. Iceta le dijo, ¿cómo no va a ser? Sí, no va a ser. El jefe será un discurso del jefe de Estado a una nación herida. Una nación herida a la que le han contado que no iba a haber referéndum y que ha visto a la gente votar. Ese será el discurso. Un discurso de guerra. Pues ahora tendrá que hacer un discurso a la nación herida por la traición de su padre y de su historia y de todas las milongas que nos han contado. Digo yo, como mínimo. Pedro, ¿tú qué opinas de las diferencias del padre y del hijo? Y bueno, cuando pase todo esto y al final se tenga que consumar la herencia, ¿tú crees que puede haber una puerta abierta a un sistema político diferente? Bueno, yo creo que la herencia somos todos nosotros. O sea, a nosotros nos han heredado, ¿no? Es decir, que la familia Borbón tiene una especial conexión con España, con las Españas, ¿no? Han salido varias veces, les hemos echado, han retornado, siempre que han retornado ha sido por la vía del golpe de Estado, no olvidemos eso. Han retornado siempre por la vía del golpe de Estado. Fue en Sagunto. Recuerdo que tuvimos un acto republicano en Sagunto hace poco. Bueno, es decir, eso es conocido. Entonces aquí yo veo dos cuestiones. Uno, los avatares económicos de Juan Carlos Borbón, de campechano. Vale. Pero es que la principal herencia no es la cuestión de los regalos que le pueden hacer sus amigos y homólogos sauditas. Su principal herencia, el trabajo fundamental de la familia Borbón, es la jefatura de Estado de España, al servicio de la clase dirigente española. Es decir, para analizar esto de una manera que yo entiendo, o sea, de la forma que yo entiendo que es objetiva, tenemos que tener una teoría de la monarquía. O sea, esto no es un problema de que Juan Carlos sea alguien especialmente díscolo o algo así, no. O sea, el juancarlismo no funciona. Hay que tener una teoría de la monarquía. ¿Qué papel cumple la monarquía en España? En España en la transición, en España desde el 39 para acá. O sea, ¿cuál es el papel que tiene y la función que tiene la monarquía dentro del sistema político y de poder en España? Y si no tenemos claro cuál es eso, entonces no vamos a poder entender bien. Luego tenemos el detalle, y es que este hombre pues ha salido pues a sus antepasados, vamos, porque si nos ponemos a hablar de las querencias y de las locuras de Fernando VII para acá, pues entonces nos podemos morir todos. Es decir, lo sorprendente es que este hombre, que lo tenía todo en la mano, que tenía el respeto, tenía la aureola, tenía el papel histórico, lo tenía todo. Bueno, pues ¿qué necesidad tenía de meterse en este follón? Bueno, pues es como lo del escorpión cruzando el río, ¿no? Porque estaba en su naturaleza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la suerte de Juan Carlos la va a decidir, pues ciertamente, el pasteleo final, que van a exonerarle, podrá tener la excusa para volver, entrará y saldrá, procurará no entorpecer el trabajo de su hijo,
Y luego finalmente se producirá el hecho biológico del que se hablaba eufemísticamente cuando Franco, ¿no? El hecho biológico, esto lo va a resolver la biología, o sea que se morirá. Y entonces se morirá y entonces lo que nos dirán es el rey que nos salvó a todos el 23F, el que trajo la democracia a España, y aquí ya nadie se acordará de qué pasaba con Corina, o qué pasaba con esta transferencia, o qué pasaba con este escándalo. Es decir, porque toda la máquina sistémica lo va a enterrar. Lo que pasa es que ahora está pasando en tiempo real, la contradicción está ahí, pero fíjense una cosa, ha pasado todo esto, ha pasado, está pasando, ¿y dónde están las repercusiones? El miedo lo han sentido tanto miedo que le obligaron a abdicar. Es decir, el sistema en España no es tan fuerte, es débil, tiene debilidades. Lo que pasa es que no hay prácticamente nadie en España, desde la izquierda, por la izquierda, que se atreva a incidir en las debilidades del sistema. Es decir, ¿por qué se mantiene todo esto? Porque la madeja de complicidades es realmente muy grande. Esa es una de las claves. Entonces, la suerte de Juan Carlos está ligada a su esperanza de vida, a las complicidades que van a tratar de tapar, y Felipe VI representa el negocio familiar de los Borbones. Está claro, han puesto ahí un foso entre la figura del padre y la figura del hijo. Si el hijo se viera salpicado por la fundación tal o cual, no pasa nada. Las monarquías son muy útiles en determinadas circunstancias. Si cayera Felipe VI, tendríamos a su hija de reina, pondrían un regente el tiempo que fuera, y entonces volvería a funcionar la máquina otra vez de qué simpática, qué maja es. Le conseguirían un novio que se apellidara Borbón de primero para evitar problemas, en fin, estas cosas, ¿no? Es decir, el horizonte republicano, esto del que tú me hablas, el horizonte republicano lo que necesita es republicanos. Si no hay republicanos, lo que va a haber es oportunismo, y los oportunistas que se han aprovechado de la monarquía pretenderán hacer su juego oportunista en lo que venga. Es lo que decía este Benito Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta, ¿no? Esa transcurre en 1869, cuando han echado a Isabel II, y entonces hay unos personajes que están jugando, ¿no? Está el gobierno provisional de Prim y tal, y entonces un personaje está jugando a las cartas y uno de ellos es marqués. Y entonces le dice un personaje a otro: oye, tú eres marqués, ¿no tienes miedo a que venga la República? Entonces el marqués, mientras da juego, dice: yo a la República se pueden comprar con dinero como todo, no hay ningún problema. A lo que tenemos miedo es al republicanismo. Y de eso es de lo que hay poco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo coincido con la idea de que, pese a las andanzas de Juan Carlos Borbón, lo que es clamoroso es que en el sistema político español prácticamente nadie en la representación en las Cortes tiene un punto de vista lo bastante coherente como para poner al sistema ante el espejo de sus propias debilidades. Y la funcionalidad que tiene la monarquía sigue existiendo. La clase dirigente en España sigue necesitando a la monarquía. Si se erosiona la figura de Juan Carlos, lo mandan a Abu Dhabi. Si se erosiona la figura de Felipe VI, tienen a la hija. Y de esa manera van trampeando. Por el momento sigue siendo funcional, sigue teniendo apoyos, sigue siendo funcional al esquema de poder en España. Eso yo creo que no ha variado. O sea que esto es un problema desde el punto de vista republicano bastante serio. Lo que pasa es que también es serio desde el punto de vista democrático, porque democráticamente hablando todo esto es impresentable. O sea, ya no necesitas ser republicano para criticar esto. Es que es indecente, o sea, entra en la categoría de lo indecente. Y por eso aportaciones tan serias, tan objetivas como la que se hace, como la que ha hecho Kaiser, pues pueden ser vistas simplemente por quienes honradamente se sientan muy identificados con el sistema actual, como una indecencia, o desde quienes somos republicanos, pues como una prueba más. Pero lo que sí es muy importante y quiero destacar, y de verdad con eso me callo, es que una democracia sana necesita de aportaciones honradas y de profesionales honrados
que hagan su trabajo de investigación o su trabajo, el que sea, en las magistraturas, en la universidad o en el periodismo. Y en este sentido, aportaciones como esta son de las que le salvan la dignidad al país. Quería abrir yo ahora, si os parece bien, una rueda de preguntas al público, porque yo creo que ha dado la conversación con Ernesto y con Pedro, ha dado para mucho que hablar. Y entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, pues estaría muy bien. Sí. Venga, Daniel. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ernesto por el libro, por lo bien que está documentado. Y hay claro, lo importante de todo esto, más allá de las repercusiones sobre Juan Carlos I, es cómo hay que vestir al rey. Lo que hay que hacer para vestir al rey. O sea, tremendo. La corrupción que supone en todos los estamentos, en los poderes del Estado, para cubrir al rey y tapar todo esto. Y has comentado un personaje muy reciente, que va a ser la protagonista de todo esto, que es la fiscal general del Estado. Y has comentado un episodio muy reciente en el que ella filtra que se va a cerrar la causa, la investigación, y justo en esos días ella estaba pendiente de una resolución sobre su continuidad en el Supremo. Yo he leído tus informaciones al respecto y, claro, uno puede llegar a pensar, el futuro de esta mujer dependía sobre lo que hiciera o que la gente pensara sobre lo que vaya a hacer sobre Juan Carlos I. Bueno, creo que sigues mis informaciones. Esa es una información de cierto fuelle. Digamos, el tema es el siguiente: el 19 de octubre pasado estaba prevista la reunión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde los partidos Vox y el PP presentaron un recurso contra el nombramiento de Gloria Delgado como fiscal general del Estado. Cuestionan el hecho de que ella, habiendo sido ministra de Justicia, carece de la imparcialidad necesaria. Entonces, ese recurso lo pusieron ya hace un año y medio y en su desarrollo se fija la fecha de votación el 19 de octubre del 2021, hace unas semanas, y la filtración que ella produce es el día 5 de octubre, como lo he dicho. Entonces, yo creo que ella lo que intenta mostrar a los magistrados de la Sala Tercera, aunque ella supiese que era muy difícil que eso fuera a prosperar, pero ella aprovecha a los efectos de asegurarse de una manera muy clara que cómo se le ocurre a alguien la posibilidad de cesar a una fiscal general que ha salvado a la monarquía. Esta es un poco la idea, y por eso se vende a Salsa Recursos, se vende. Y esta es la parte más perversa de la historia, porque sabíamos cómo iba a terminar, pero ha terminado de una manera, digamos, barata. Ha rifado con la investigación y sobre todo se la ha hurtado a su segundo, el teniente fiscal Juan Ignacio Campo, que era el encargado por ella misma, por el decreto de ella misma, de esa investigación. Yo no creo que ella pensara que estaba en peligro, porque teníamos información ya de que la Sala Tercera no iba a admitir digamos, la impugnación que ellas hacían. Y no la iban a admitir porque ni siquiera tenían título para recurrir, no tenían ni derecho a recurrir. Y es una suerte que la sentencia de la Sala Tercera, que la hace una magistrada profesionalmente muy buena, Pilar Teso, les dijera en esa sentencia que no tenían derecho a recurrir. Es decir, que ni entra a considerar
los argumentos contra el nombramiento, sino dice, usted no tiene derecho como partido político a recurrir. Usted no me demuestra a mí en qué le perjudica el nombramiento de la fiscal general. No tiene ningún derecho distinto a cualquier ciudadano normal. Usted no tiene derecho a defender en general la legalidad. Es una sentencia muy buena, muy fuerte. Y dice que además estos partidos políticos intentan manipular a la Constitución. Pero no creo que la operación que hace ella tiene en cuenta sus intereses personales. Pero yo me refería precisamente a lo que los ingleses llaman el state of mind, o sea, claro, que toda una fiscal general, claro, piense que su futuro depende, claro, de salvar a Juan Carlos I. O quiere mostrarle a los magistrados que es tan absurdo lo que van a considerar, que como prueba sublime está que ella salva la monarquía y le vende un periódico a un periodista que representa la monarquía en este momento, dilo tú. Y ahora está desesperado porque como no hay ni de informe ni decreto, y además salimos en una información donde el fiscal a cargo dice, es que no podemos cerrarlo, diciendo, sí, no podemos porque hay una comisión rogatoria pendiente, ¿no? Y claro, no lo pueden cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Pero es verdad lo que tú dices, lo retrata la fiscal general, pero es una fiscal general que se ha cargado al fiscal a cargo del caso Villarejo, por lo tanto no tiene escrúpulos, no tiene ningún escrúpulo. Hoy mismo yo publico una información que se titula Yo acuso a la fiscal general, donde un fiscal del Supremo, ayer, fiscal de lo penal del Supremo, Santiago Viada, ayer formula una serie de preguntas al Consejo Fiscal donde son demoledoras, donde pone de relieve que ella ha instruido una causa contra este fiscal Ignacio Stampa, ella misma, dando instrucciones, y es la pareja sentimental del juez Garzón, que defiende a varios imputados en la causa que investigaba Stampa. Es decir, ella ni siquiera ha planteado un posible conflicto de interés. Es decir, no tiene ningún escrúpulo, ninguno absolutamente. Y por eso hizo una rifa con la decisión me alegra que me preguntes esto porque es un tema que teóricamente debería dar recorrido, pero no sé si en este país los temas que dan recorrido a la prensa no les interesa. La prensa ha informado fatal hoy sobre el tema de Viada, de las preguntas que debe, por una sencilla razón. Me lo preguntaba a mi mujer, y dice, ¿por qué hacen eso? Porque prefieren vivir de migajas informativas que les sirva la Secretaría Técnica y la Fiscal General del Estado que enemistarse con la pobre Fiscal del Estado. Son mendigos, realmente, esa es la prensa. Mendigos. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Has dicho que efectivamente el tema de Juan Carlos ha aparecido ante se ha tenido que ir porque ante la opinión pública pues causaba estupor su comportamiento, y en paralelo yo creo que los medios pusieron en su día a la reina Sofía como la maravilla de las maravillas enfrentadas a la figura corrupta de su marido, y ahora resulta que también tenía mordidas por medio. ¿Qué hay de esto? Bueno, sobre eso yo escribo en el libro. Hay una causa, una de las 3 investigaciones que se han indagado en el Supremo tiene que ver con unas transferencias que le hizo del orden, en principio, de lo que se ha podido demostrar, probablemente sea más, pero está acreditado, del orden de los 800, 900.000 euros que le hizo un amigo millonario mexicano, Allen Sanguines Krause, que reside en el Reino Unido, a Juan Carlos I. Este dinero se lo mandaba a un testaferro suyo, que era prácticamente su valet, su ayuda de cámara, el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga, y a través de una cuenta que tenía en Ibercaja lo iba pasando a la familia real. Había que comprar una yegua, pues se compraba una yegua, y así, ¿no? Y entonces una parte de ese dinero se ha utilizado, lo transfería Murga a las infantas, para sus hijos, curso de inglés, ese tipo de gastos,
y también para gastos de Sofía. Esto es lo que os puedo decir sobre esa investigación. Son transferencias que se hacían, que lo hacía Murga, se encargaba de todo, y por ejemplo había que pagar el viaje del Corte Inglés, un viaje en hotel de la Reina Sofía, pues lo pagaba en el Corte Inglés. Generalmente han sido viajes que, digamos, esto se investigó a través del Corte Inglés, ¿no? Se mandaron varios oficios al Corte Inglés y cuando el Corte Inglés contestó, y esa es la investigación. Debemos saber cómo lo presentan en el informe final. O sea, que tú dirías... Lo de la yegua no es broma. Una pregunta, ya con la mejor, o sea, con la mejor buena voluntad. O sea, ¿la Casa Real Inglesa funciona así? ¿Esto es equiparable a este proceder que tienen? O sea, vamos a ver, o sea, tener que acudir a manejos extraños para pagarse un viaje a través del Corte Inglés. O sea, realmente es que es impresentable. Yo es que no me imagino a la Casa Real de Dinamarca o a los Battenberg o a los suecos haciendo esto. No o sea, es igual, ¿cómo lo no es hacen igual, ellos? pero el argumento cuando planteas esto ante los monárquicos, Sí. la respuesta es la siguiente. Es que, claro, no es lo mismo. No, claro. ¿Por qué no es lo mismo? Porque aquí son pobres y ahí son... Es verdad, me digo es verdad. En fin, sí, es verdad, ese argumento. Cada uno sale de un asunto feo como puede. Sí, y claro, como son pobres y han sido pobres exiliados, entonces claro, pues tienen estas malas costumbres, son nuevos ricos en ese sentido. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Sí, hola. Mira, como escritor entiendo que ya en el año 97 hablaste de cosas del rey y bueno, te lo editaron, te lo publicaron, pero como periodista, ¿qué cabida tenías en los medios de comunicación para hablar de estas cosas? Bueno, yo trabajaba en el diario El País en aquel momento, y cuando publiqué Vendetta, el responsable del fin de semana del País del Domingo, cuando siempre publican mis anticipos de libros, también en este libro, también en el Rey del Mundo, lo han publicado en junio, el responsable se leyó el libro y dijo: tengo muy claro cuál es el capítulo que quiero, El secreto del rey. Y publicó El secreto del rey como capítulo. Y esto originó en la prensa, entre los periodistas que entonces eran de la corte de Juan Carlos I, ya no son, como Milano Urbano. Milano Urbano es una periodista que, en fin, defensora de Sofía, ¿no? Más que del y ha atacado mucho a Juan Carlos I por el interés y tal. Pero cuando salió el anticipo en El País, que fue un día domingo, escribió inmediatamente una columna, claro, sin saber nada, sin saber que todas las informaciones que se contenían en ese capítulo que publicaba El País, pues había tenido la confirmación de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, que era, en fin, era como hablar para el rey, ¿no? Se ofreció a la zarzuela en esa columna para desvirtuar las afirmaciones del periodista económico argentino Ernesto de Cádiz. Era un ridículo absurdo, yo no lo podía creer. Si cómo esta mujer no se informa primero, si yo he ido a la zarzuela o no he ido a la zarzuela. Pero quiero decir, la prensa en aquellos años era una prensa que cubría las espaldas de eso, ¿no? Y es una prensa que toleró muchísimo durante muchos años